Señor presidente, los asistentes de la educación de nuestro país se encuentran hoy movilizados ante una situación de absoluta injusticia que los afecta en sus derechos como trabajadores y trabajadoras. Me refiero a la promulgación de la Ley 20.964 del 29 de octubre del año 2016, en la que se otorga un incentivo por retiro voluntario y bono adicional a los y las asistentes de la educación del sistema municipal. En el primer periodo postularon 2.716 asistentes de la educación que cumplieron 60 años o más en el caso de las mujeres o 65 años o más si son hombres al 30 de junio del año 2014. A esos asistentes de la educación se les consideran como rezagadas en las leyes anteriores. También postularon en los periodos sucesivos más y más asistentes de la educación. De los primeros 878 beneficiados, 130 asistentes de la educación se encuentran en el rango de 76 a 92 años y un total de 331 asistentes de la educación entre 70 y 75 años. Muchos de ellos, señor presidente, se encuentran con un claro deterioro físico considerable y otros con licencias médicas prolongadas y con evidente riesgo de ser desvinculados. A 9 meses de asignados los beneficiarios, aún no se han transferido los fondos, lo que ha impedido a los asistentes recibir la bonificación y hacer efectivo el derecho al retiro que consagra la ley. Lamentablemente, a la fecha ya han fallecido una decena de trabajadores esperando el pago de su beneficio. Debo señalar, señor presidente, que desde este Senado, en 2 ocasiones, he solicitado mediante oficios que se informe respecto al pago del bono incentivo al retiro de los trabajadores. La primera oportunidad lo hice el 13 de junio, ante lo cual el Ministerio de Educación nos respondió diciendo que se encontraba en tramitación los actos administrativos para la realización del pago. Nada de esto le ha llegado aún a los asistentes de la educación. Luego volvimos a intervenir el 18 de julio. Nuevamente realicé una intervención en esta sala pidiendo información, pidiendo que se gestionara y aún no hay respuesta por parte del Ministerio de Educación. Señor presidente, no le pido que el ministro o la ministra nos responda a nosotros, que le responda a los trabajadores garantizándoles el derecho al pago del incentivo al retiro que la ley ha consagrado. El Consejo Nacional de Asistentes de la Educación de Chile ha levantado nuevamente esta preocupación, demandando en su petitorio el pago inmediato del bono de incentivo al retiro de los asistentes de la educación beneficiados en el primer proceso de aquellos asistentes de la educación que fueron beneficiados, que tienen una avanzada edad y que presentan alguna enfermedad que les impide desarrollar de manera normal sus labores. Por lo anterior, es que se oficie nuevamente a la ministra de Educación y a la Dirección de Presupuestos a fin de que informen respecto de cuándo se iniciará el pago del bono de incentivo al retiro de los asistentes de la educación, así como también de los profesores y profesoras que ya tienen un cupo asignado para este beneficio y que también informen respecto a los plazos de postulación y pago para los nuevos cupos que se deben asignar para este año. Finalizo saludando de forma adelantada a los miles de asistentes de la educación que el próximo 1 de octubre celebrarán su día, esperando que cuanto antes el Gobierno promulgue el estatuto que durante tantos años han esperado, a fin de que a la brevedad se dicte el reglamento de dicha ley, lo que va a permitir que se entreguen los beneficios que este Congreso ha establecido y que sus disposiciones puedan ser exigidas, mejorando así las condiciones de trabajo de todos los asistentes a todos los y las asistentes de la educación. He dicho, señor presidente, y queremos confiar en que los recursos para el pago a incentivo al retiro de asistentes de la educación y de docentes llegue al destino que la ley ha garantizado. He dicho. Gracias, senadora.